Voy a invitarle que vayamos en nuestras Biblias, por favor, al libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 58, nada más. Hechos capítulo 7 y verso 58. Dice así ese verso: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana tan espléndida. Gracias por la adoración, por el poder, Señor, tener un espacio para exaltarte, para glorificarte juntos. Podemos hacerlo público, podemos, Señor, elevar nuestras voces juntos y decirte que tú eres el que era y el que ha de venir. Podemos decirte, te esperamos, podamos decirte y alabarte y contemplar tu majestad a través de los cantos. Y también, Señor, ahora tenemos la posibilidad de venir a abrir las páginas de este santo libro que tú nos has dejado. Y ruego, Señor, que nuestra actitud sea una actitud humilde, que nuestra actitud sea una actitud con una mente abierta a lo que tú desees hablar en esta mañana. Ruego que tú me des fidelidad a mí, al texto bíblico, que lejos esté de mí presentar una idea que sea propia, sino que lo que presente sea fielmente lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús, amén, amén. Hemos estado haciendo un recorrido en el libro de Hechos, ya eso, pues todos somos conscientes de ello. Hemos estado centrados en lo que es el obrar de Dios a través de los apóstoles en la iglesia. Y hemos venido aprendiendo bastantes cosas, pero en este versículo en el que nos centramos hoy, para entender el contexto, porque es necesario que entendamos el contexto, puede que usted, si ha estado las semanas anteriores, ya sabe de qué está hablando el texto, pero quiero que entendamos lo que está sucediendo acá. Tenemos que ir hasta Hechos capítulo 6, no vamos a leer todo, pero en Hechos capítulo 6, al inicio de Hechos capítulo 6, se da un evento dentro de la iglesia que las viudas de los judíos helénicos o los judíos griegos estaban siendo desatendidas. Entonces hubo murmuraciones dentro de la iglesia. Parece que había inclusive una especie de división, los judíos griegos, los judíos nativos de Jerusalén, había una especie de división y se da esa murmuración. Los apóstoles se dan cuenta y ellos actúan inmediatamente. La propuesta que ellos hacen es: hermanos, varones, escojan 7 hombres de entre ustedes para que se encarguen de la repartición a las mesas, de tal forma que los apóstoles pudieran dedicarse a la predicación de la palabra y a la oración. Entonces, ahí en el versículo 5 es cuando se escogen a esas personas. Voy a leérselos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se escogen esas 7 personas, pero hay una persona que hemos visto en estas últimas semanas que destacó. Llama la atención inmediatamente porque no solamente se menciona su nombre, sino se menciona qué tipo de persona era. Y esa persona, por supuesto, es Esteban. Vemos que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Después seguimos hasta el versículo 8 cuando nos dice que era un hombre lleno de gracia, lleno de poder. Era un hombre piadoso, era un hombre recto delante de Dios. Era un hombre que vivía con una consigna de exaltar al Señor, aquel que le había salvado, aquel que le había redimido. Y por esta actitud y este valor que tenía este hombre de predicar, se enfrenta ante un grupo de judíos que no estaban muy de acuerdo con su enseñanza. Eso lo llevó hasta el Sanedrín, y ahí es donde nos ubicábamos la semana anterior en el capítulo 7, semanas anteriores en el capítulo 7, cuando Esteban tiene que dar defensa de las acusaciones que le hacían a él. Le estaban acusando de ser un blasfemo,
de decir mentiras en contra de Dios, mentiras en contra de la ley, mentiras en contra del templo y en contra de Moisés. Bueno, Esteban se defiende y su defensa es más bien una acusación a los judíos que habían rechazado a Dios y que habían rechazado a Cristo. Eso es el capítulo 7. Pero ¿cuál fue la respuesta de los judíos? Bueno, llegamos hasta el versículo 58 y ahí podemos ver resumida la respuesta de los judíos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Le apedrearon. La semana pasada vimos cómo fue ese apedreamiento, vimos que fue algo que debió haber sido sumamente doloroso y que aún en ese dolor Esteban pudo levantarse como un ejemplo para nosotros en medio de la aflicción y en medio de la prueba. Pero hay un elemento que en este texto se menciona, que yo pasé por alto la semana pasada y dije que les iba a hablar en esta semana. Y es lo que les quiero hablar. Ya vimos, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Pero la segunda parte de ese versículo dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. Menciona a una persona de la cual no se ha mencionado antes en toda la Biblia. Menciona a una persona que cualquiera se preguntaría, ¿quién es este? ¿Para qué lo menciona? Y vean qué interesante algo que me llamó a mí mucho la atención. Cuando estamos hablando de la iglesia, escogen a 7 diáconos o 7 servidores. Dentro de esos 7 servidores se resalta una persona. Ahora estamos lidiando con otro grupo de personas que es el Sanedrín y los judíos que estaban acusando a Esteban y le apedrearon. Y dentro de esas personas también resalta una persona. Es resaltada aquí por Lucas, cuando dice, pusieron sus ropas, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, de un joven que se llamaba Saulo. Alguien que no conoce quién es este Saulo podría preguntarse, ¿quién es? ¿Qué hace y por qué se menciona aquí? ¿Por qué se menciona a este hombre en este lugar cuando lo que se está hablando es acerca del apedreamiento de Esteban? Se está hablando acerca de la muerte de un justo, pero ¿por qué se menciona a Saulo? Nadie se ha hecho esa pregunta, o solamente yo me la hice. ¿Por qué se menciona? Mi intención es tratar de responder esa pregunta en esta mañana y tratar de responderla no solo de modo para que entendamos quién era Saulo, quién es ese Saulo que se menciona ahí, sino quién llegó a ser y qué enseñanza nos deja. Eso es lo que intentaré hacer esta mañana. Entonces, empecemos por la pregunta, ¿quién era Saulo? El nombre Saulo en sí, para entender un poco de lo que se denomina etimología, de dónde vienen las palabras, el nombre Saulo viene del hebreo Saúl, igual que el rey Saúl, y que significa literalmente invocado o llamado. Este nombre en romano, en lenguaje romano, se dice Pablo. Entonces Saulo es lo mismo que Pablo, nada más que Saulo viene del hebreo y Pablo es el griego. No hay ningún significado de más, el mismo nombre, simplemente que tiene diferente idioma. Entonces ya entendemos que Saulo, el Saulo que se menciona aquí es el Pablo que vamos a estar viendo en otros textos. ¿Ok? Aquí se menciona a este joven siendo alrededor de unos 30 años. Según es lo que se estima, alrededor de unos 30 años es lo que tenía este hombre aquí. Ahora, las escrituras no nos dan una biografía detallada de quién era Saulo, pero sí nos dan algunos detalles que creo que son importantes que revisemos y que podamos aprender. Vamos por favor a Hechos capítulo 23. Perdón, capítulo 22. En Hechos capítulo 22 nos vamos en la historia muchos años adelante, cuando este mismo hombre, curiosamente, tiene que dar una defensa ante el Sanedrín judío y ante los judíos porque le están culpando de ser un blasfemo. Está en la misma situación en la que estuvo Esteban. Exactamente la misma situación. Se le acusó de ser blasfemo contra Dios, de hacer blasfemo contra el templo, de ser blasfemo contra la ley.
Y este hombre inicia su defensa de esta manera, y aquí es donde quiero que nos centremos en quién era él antes, o en quién era él en el Hechos 7:58, que es el versículo que estamos viendo. Vea lo que dice el versículo 3. Este es Pablo hablando. Dice, yo de cierto soy judío. Entonces, primera cosa que vemos es que Saulo, este hombre que acabamos de ver en Hechos 7:58, es un hombre judío. Él es descendiente de Abraham, es descendiente de Jacob, de Isaac. Él viene de una ascendencia judía. Inclusive en Filipenses 4:5, Pablo dice que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Eso quiere decir que no solamente era un judío, sino que era un judío arraigado, un judío de los judíos. Había seguido la costumbre de los judíos al ser circuncidado al 8º día de nacido. Esa era una ley judía, que cada bebé recién nacido a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. No solamente eso, sino que él dice, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, tiene toda su ascendencia bien marcada, soy judío. Vemos a Saulo, que era judío. Sigue el texto y dice, nacido en Tarso de Cilicia. Ahora, vean qué interesante. Él, Saulo, era judío, pero él no nació en Judea, él no nació en Jerusalén, él nació en Tarso de Cilicia. Tarso era la capital de Cilicia, que era una provincia de Asia. Era una provincia muy importante, era un puerto donde se hacía comercio. Es, para tal vez si nos queremos ubicar geográficamente, es en lo que hoy se denomina Turquía. Entonces no es Jerusalén, él nació fuera del territorio de Jerusalén. Pero entonces, ¿por qué era judío si no nació en Jerusalén? Porque sus padres eran de ascendencia judía. Sus padres, probablemente en la época de la deportación con Nabucodonosor y con Babilonia, ellos fueron esparcidos y llegaron hasta ese lugar, y ahí vivieron, y allí fue donde nació Pablo. Entonces Pablo era uno de los que se denominaba judíos de la dispersión, o judíos helénicos también, judíos griegos, que no había nacido en Jerusalén, pero que era judío de ascendencia. Sigue el texto en el Hechos 22:3, donde Pablo dice, pero criado en esta ciudad, y se está refiriendo a Jerusalén. Los textos cuentan que aparentemente Saulo nació en Tarso de Cilicia, pero cuando ya era un poco jovencito, algunos dicen 15 años, algunas dicen 8 años menos, él fue transportado a Jerusalén, nuevamente a su pueblo natal. Y luego sigue el texto diciendo, instruido a los pies de Gamaliel. Una de las costumbres que tenían los judíos era las sinagogas. Yo les estuve hablando de esto hace un par de semanas. Las sinagogas era donde se iba y se instruía uno en la ley. Habían maestros en cada sinagoga, habían lo que se llama eruditos o rabinos. Uno de esos rabinos, y en su tiempo, en el tiempo de Pablo, era el rabino más destacable, era el rabino que tenía más importancia en el pueblo de Israel, y ese era Gamaliel. Entonces, decir que Pablo era instruido a los pies de Gamaliel era, como por decirlo así, Pablo fue a la mejor de las mejores universidades de Jerusalén. Era como decir que se graduó de las leyes en Harvard de Estados Unidos. Era decir, yo fui instruido a los pies del hombre más conocedor, más sabio en cuanto a la ley. Eso también nos da a nosotros a indicar que Pablo era un fariseo. En el momento en el que vemos que está el evento de Esteban, Saulo era un fariseo. Un fariseo eran un grupo de judíos que era muy estricto. Ellos procuraban guardar la ley rectamente, ellos procuraban seguir todo lo que eran las costumbres. Ese era un fariseo. Era recto, pero tenían su problema de creerse siempre más justos que los demás. Eran legalistas.
Ese era Saulo. Vea que el versículo 3 del capítulo 22 de Hechos continúa y dice: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, la descripción que Pablo aquí da de sí mismo es: yo soy judío, soy de nacimiento judío porque mi ascendencia es judía, pero yo nací en Tarso de Cilicia, no nací en Jerusalén. Fui trasladado aquí a Jerusalén y al ser trasladado aquí fui criado a los pies del más grande erudito de toda Jerusalén. Eso me hizo ser un fariseo, eso me hizo ser un hombre que era recto conforme a la ley. Por ejemplo, Filipenses 3:6 dice que Pablo era, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si querían encontrar a un fariseo que fuera recto como él solo, era Saulo. Ese era el hombre Saulo. Eso también lo llevó a, como dice el versículo 3 del capítulo 22 de Hechos, era un hombre celoso de Dios. Era un hombre que tenía un celo por Dios. Era un celo mal encaminado, porque estaba cegado por el fariseísmo, por el legalismo, pero él tenía un celo por Dios. Ese celo por Dios era lo que llevaba a personas como los fariseos a crucificar a Cristo. Los fariseos fueron el grupo que impulsó más la muerte de Cristo en la cruz. Y de ese mismo grupo era Pablo. Este es el hombre que vemos aquí en Hechos 7:58, cuando dice: pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hagámonos la imagen de un joven que había sido instruido desde su niñez en la ley de Moisés. Era recto, era celoso de Dios, pero estaba cegado por el fariseísmo, por el legalismo, y lo llevó a estar en acorde con la muerte de un hombre justo, de Esteban. Algo que mencionó Jaime antes, y eso yo suelo decirlo siempre: en la palabra de Dios no hay cosas por casualidad. Entonces, cuando nosotros estamos en Hechos capítulo 7 y leemos el verso 58 y dice que pusieron las ropas, los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, no es algo que esté ahí por casualidad. Tiene gran relevancia. Ahora, ¿cuál es la relevancia? Ya sabemos quién es ese Saulo que estaba ahí, pero ¿cuál es la relevancia de que se haya mencionado a este hombre en ese versículo 58? Una propuesta de respuesta que les quiero dar es: creo que Lucas hace mención en este verso para hacer una demostración de quién era este Saulo, para que después en el transcurso de su escritura se demostrara quién llegaría a ser este Saulo. Porque quién era este Saulo, no solamente debemos de definirlo como el hombre fariseo, el hombre recto, el hombre que nació y creció apegado a la ley, sino que veamos lo que llegó a ser por ser ese tipo de hombre que era. Vean lo que nos dice capítulo 8 de Hechos y leamos versículos del 1 al 3. Y Saulo, nuevamente menciona a Saulo, consentía en su muerte. ¿En cuál muerte? En la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el Saulo que acabamos de ver descrito en Hechos 22:3. Era un Saulo que era tan celoso por Dios, pero tan ciegamente celoso por Dios, que cuando se levanta un grupo de personas, según él, blasfemando, él tiene que actuar. ¿Cuál fue la forma de actuar? Saulo asolaba a la iglesia. Esa palabra asolar se refiere a ultrajar, a maltratar. Saulo era un maltratador de la iglesia. Inclusive otras versiones, como la Biblia de las Américas, dice que Saulo hacía estragos en la iglesia. Era desorden lo que hacía ese hombre cuando entraba a un grupo de cristianos. Dice que entraba en las casas, dice este texto, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Era un enemigo de la iglesia. Era un enemigo de la iglesia.
Pablo mismo en otros textos hace referencia a su actitud, a esta actitud que vemos aquí. En Gálatas 1:3 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era Pablo, perseguía a la iglesia de Dios y no la perseguía una persecución ligera, una persecución en sobremanera, y la asolaba, maltrataba. Probablemente en el lugar en el que iniciamos este sermón, en capítulo 7, verso 58, Pablo inició todo un proyecto de vida que quería llevarlo a cabo, y era destruir el cristianismo. Asolaba a la iglesia él. En 1 Timoteo 1:13, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Perdón, me equivoqué. Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ese era Pablo. Ese es el Saulo que nos encontramos en este texto. Este es el Saulo al cual los testigos de la muerte de Esteban pusieron las ropas a los pies de él. Entonces, cuando Lucas menciona a Saulo en Hechos capítulo 7 y verso 58, está mencionando a un hombre, nos está introduciendo a un hombre que, veámoslo de esta manera, es un blasfemo, es un perseguidor, es un injuriador, era un aniquilador, un ultrajador. Este es el hombre que se nos presenta en Hechos 7:58. Este es Saulo. Lo que hizo Saulo, ¿cómo lo vemos? ¿Está correcto? Ultrajar a la iglesia del Señor, perseguir a los que han entregado su vida a Cristo. Por supuesto, para nuestros ojos lo vemos como un hombre muy malo. En otra ocasión, Pablo mismo dijo: yo soy pecador y de los primeros. Y era cierto. La actitud que tuvo Saulo, era una actitud totalmente negativa. Podríamos resumirlo en una frase: era enemigo de Dios. Pensando ser amigo de Dios, tenía un celo por Dios, pero era un enemigo de Dios. Ese es Saulo. ¿Quién era Saulo? Quiero que veamos un poco acerca de quién o qué le pasó a este Saulo. Porque nosotros entendemos que este Pablo después hace una obra maravillosa para Dios, pero ¿qué le pasó? ¿Cómo entendemos el hecho de que un hombre que era perseguidor de la iglesia, que era ultrajador de la iglesia, después lo veamos escribiendo cartas a iglesias, animándolas, exhortándolas? ¿Cómo explicamos que un hombre que mataba, asolaba a los cristianos, los llevaba a la cárcel para que fueran muertos, vemos que tantos años después ese mismo hombre fue decapitado por el nombre de Cristo? ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué pasó en este hombre? ¿Qué pasó? Vamos a Hechos capítulo 9. Ahí está la respuesta. ¿Qué le pasó a este hombre? Para ubicarnos en el contexto, vamos a leer versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí en Hechos 9 todavía tenemos a este Saulo, perseguidor de la iglesia, y vea qué interesante la actitud de él, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tenía un odio hacia los discípulos del Señor, respirando amenazas y muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Saulo? Le pide cartas al sumo sacerdote para poder ir a la tierra de Damasco y arrestar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén para que ellos fueran muertos. Ese era el propósito, el proyecto que tenía Saulo. Bueno, versículo 3, ¿qué pasó? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Entendemos que el que se le aparece ahí es el Señor Jesucristo a Saulo, el que perseguía a la iglesia. Y siempre me ha llamado la atención esta frase, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, si nos ponemos a ver, Saulo no estaba persiguiendo directamente a Cristo. Él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Hace un capítulo atrás, en el capítulo 8, vimos que Saulo perseguía a la iglesia. Y en el versículo 1 inclusive dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No estaba persiguiendo directamente a Jesucristo, pero cuando Jesucristo le confronta, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es porque aquí debemos de aprender algo. El mismo criterio que tengamos con respecto a la iglesia del Señor es el mismo criterio que tenemos contra Cristo. Si usted dice, yo no creo en la iglesia no sirve para nada, es como que usted estuviera diciendo, Cristo no sirve para nada. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Porque la iglesia es la misma, el árbol en el cual Cristo es el tronco y nosotros somos las vidas. Esa es la iglesia. Entonces, Saulo es confrontado por el mismo Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase es muy interesante. A lo que se refiere es, de una u otra forma, lo que Jesucristo le está diciendo, ¿por qué estás resistiéndome? ¿Por qué estás queriendo hacerte rebelde a mi llamado, a mi evangelio? Esta dar cosas contra el aguijón se toma de la ganadería, que cuando los bueyes eran guiados a hacer su trabajo, eran guiados por aguijones, y cuando el buey quería rebelarse, lo que se iba a encontrar era punzándose y haciendo daño contra un aguijón. Entonces, lo que Dios o Jesucristo le está diciendo aquí a Saulo es, Saulo, ¿por qué quieres hacerte daño rebelándote contra mí? Si tú sigues en ese camino de hacerte daño, te vas a rebelar, perdón, si tú sigues en ese camino de rebelarte, lo que vas a terminar es haciéndote daño a ti mismo. Es lo mismo con cada uno de nosotros si queremos ser rebeldes al Señor. Versículo 6. Él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Para contarles rápidamente lo que sucede acá, y si gusta pueden leerlo en casa. Saulo obedece, entra a la ciudad de Damasco y Dios mismo le habla a un hombre llamado Ananías y le dice, vaya a tal lugar, a tal casa, y vaya y ore por Saulo, que está esperando que tú le visites para que sea convertido al evangelio. Entonces, este hombre Ananías, pues por supuesto, tiene temor, según nos dice el texto, porque imagínese que usted se entere de que hay un hombre que anda matando a los cristianos y que de repente Dios le aparece a usted en visión y le dice, vaya usted, y le habla a ese hombre que está matando a los cristianos, y usted siendo un cristiano. Por supuesto que iba a tener miedo, pero fue obediente. Dios se encomienda entonces a este Ananías, y vamos al verso 17 de capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí pasó algo sobrenatural. Aquí pasó lo que nosotros denominamos como el nuevo nacimiento. Aquí lo que pasó fue que Saulo estaba ciego, y no solamente físico. Tenía 3 días de ser ciego físicamente, pero tenía toda una vida de ser ciego espiritualmente. Y Dios abrió sus ojos y pudo ver. Y pudo ver
que esa voz que se le apareció era el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo, a quien su secta, los fariseos, habían crucificado. Y vea lo que dice el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces ahora vemos a este hombre que perseguía a la iglesia, persiguiendo a los discípulos, y ahora estaba con los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Fue una obra sobrenatural de quién? ¿De nosotros? ¿De Saulo? No, del Espíritu Santo, porque vea que Ananías lo que oró fue para que fuera lleno del Espíritu Santo. Para que fuera lleno del Espíritu Santo. Una pregunta, hermanos, y esto es algo muy interesante. ¿Estaba Saulo buscando a Dios? ¿Estaba Saulo buscando ser cristiano? No, no lo estaba buscando. Eso es lo que nosotros también denominamos teológicamente como la gracia irresistible de Dios. La gracia del Señor que se posa sobre este hombre Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, y lo atrae para sí mismo y lo convierte al cristianismo. Como quien dice, no quería y le dieron doble porción, ¿verdad? Ahora, ya vemos a un Saulo convertido por la gracia de Dios, a un Saulo que llegó y literalmente estuvo a los pies de Cristo. Hubo una conversión en él, hubo un nuevo nacimiento. Y quiero que vamos brevemente, muy brevemente, porque para poder responder esta pregunta que voy a dar necesitaríamos muchas semanas. ¿Quién llegó a ser Saulo? Ya entendimos quién era Saulo, qué le pasó a Saulo y quién llegó a ser Saulo. ¿Quién llegó a ser este hombre? Este hombre que recién vimos en Hechos 7:58, este hombre que consintió con la muerte de Esteban, que persiguió a los cristianos, este hombre llegó a ser un gran hombre de Dios, un gran siervo del Señor. Este hombre llegó a ser un gran predicador e inclusive llegó a morir por Cristo, como lo mencioné antes. Imagínense un hombre que antes asolaba a la iglesia, ahora fue asolado, y la historia cuenta que fue decapitado. Este hombre escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Este hombre estableció varias iglesias locales en 3 viajes misioneros que tuvo. Podríamos decir que ha sido el mayor misionero de la historia, el mayor predicador de la historia. Según Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, Pablo ocupa el primer puesto en el cristianismo como teólogo, y no solo en los primeros siglos, sino en las iglesias de todos los tiempos. Este hombre escribió una de las cartas doctrinales más ricas en contenido, y es el libro de Romanos, el libro que vamos a estar viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Este llegó a ser Saulo. Si quisiéramos ver quién llegó a ser él, tendríamos que leer todo el Nuevo Testamento y acudir a la historia a ver las grandes cosas que este hombre hizo. ¿Fue porque él lo quiso así? ¿O fue porque la gracia del Señor lo buscó y lo atrajo para sí? Bien lo dice Juan, Jesucristo lo dijo en el libro de Juan: nadie puede venir a mí sino por mi Padre. Y el Padre quiso que ese Saulo, perseguidor de la iglesia, fuera un siervo para él. Vayamos ahí mismo en Hechos 9, cuando Jesucristo le habla a Ananías en el verso 15, vea el propósito que Cristo tenía para Pablo. En el verso 15, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Cada palabra de estas se cumplió. Pablo llevó su nombre a presencia de los gentiles,
llevó su nombre a presencia de los reyes, llevó su nombre a presencia de los hijos de Israel, y Pablo supo lo que fue padecer por el nombre de Cristo. Podemos entender tal vez brevemente, superficialmente, quién fue este hombre, qué le sucedió a este hombre y qué llegó a ser este hombre. Pero esto tiene una enseñanza a nosotros, y es aquí donde quiero que podamos centrarnos en dos cosas y podamos reflexionar en estas dos cosas. Primero que nada, Pablo es un ejemplo de que la salvación es del Señor, no es de nosotros. Como les decía antes, Pablo era uno de los que estaba endurecidos cuando Esteban estaba dando su defensa. Era uno de esos hombres que cuando se le dijo la verdad del Evangelio, cuando Esteban explicó tan claramente cómo ellos habían rechazado a Cristo, era uno de esos hombres que se llenó de enojo y era uno de esos hombres que participaron en el apedreamiento de Esteban. ¿Cómo entendemos que ese hombre haya llegado a ser Pablo, el gran predicador, el gran hombre de Cristo? Únicamente porque la salvación es del Señor. Pablo no estaba buscando al Señor, lo estaba persiguiendo. En la mente de Pablo no estaba planeado para nada volverse cristiano. Pero como la salvación es del Señor y Él da la misericordia al que Él quiere y su gracia al que le place, le plació escoger a Pablo. Vean lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1, 12 al 15, hablándole a Timoteo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ese es Pablo hablando, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Escuchen esto: la gracia del Señor es más grande que cualquier pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y la salvación es del Señor. Y por eso cuando Dios le place salvar a una persona, no hay quien resista. Y aquí es cuando debemos de entender tanto, hermanos, cuando estamos orando por ese familiar que es inconverso, por ese amigo, entendamos que no somos nosotros los que tenemos que salvarlo, es Dios el que le salva. Entendamos que si Dios salvó a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, ¿cuánto más tiene el poder para salvar a cualquier otra persona? Como les dije antes, Pablo fue un enemigo de Dios, perseguía a la iglesia. Spurgeon lo dijo de esta manera: recuerda que la omnipotencia tiene siervos por doquiera. O sea, recuerda que Dios tiene siervos por doquiera, y de las filas del ejército de Satanás puede tomar al más denodado paladín del mal, atajarlo por medio de la gracia todopoderosa e imponerle el cargo de convertirse en un líder de los ejércitos del Dios viviente. Spurgeon continúa y dice: no desesperen nunca y no duden nunca, ni permitan que se deslice siquiera rápidamente por su mente algún pensamiento desalentador relativo a la causa de Cristo. La salvación es del Señor. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Se demostró con Saulo. Y otro punto que también quiero que quede bien claro es que Pablo es un ejemplo de una verdadera conversión. Hoy en día hay un mal concepto de lo que es la conversión al cristianismo. Hoy en día se denomina a un cristiano a alguien que simplemente se denomine cristiano, o a alguien que ande una camiseta con un mensaje cristiano, o a alguien que sea hijo de una familia cristiana, o a alguien que una vez, porque un pastor hizo un llamado al frente y muy emotivamente
invitó a que repitiera una oración después de él y la repitió y lloró y derramó lágrimas, que eso es ser convertido a Cristo. No necesariamente, no necesariamente. Porque entendemos que una conversión, la palabra conversión significa que tiene que haber un cambio, ¿no? Significa que tiene que haber algo hecho radicalmente. No sé si se ha ido de Hechos 9, pero quiero que estemos en Hechos 9 y veamos el versículo 20. Saulo acaba de convertirse, le acaban de caer las escamas de sus ojos, pasó un tiempo con los discípulos de Damasco, y ¿qué hacía en el versículo 20? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso es una conversión. Una persona que tenía un estilo de vida antes, que llega y por la gracia del Señor se convierte al Evangelio y ahora tiene un estilo de vida completamente diferente. Antes era un enemigo de Cristo, ahora ha sido reconciliado con Cristo. Antes era un perseguidor, ahora es un proclamador del nombre de Cristo. Esta fue la conversión que tuvo Pablo. Vean lo que dice el versículo 21, estaban confundidos, pero no era que Saulo venía a perseguir a los cristianos, no era que Saulo venía a perseguir a todo aquel que dijera que Cristo es el Señor, y ahora él está diciendo que Cristo es el Señor. Yo no entiendo cómo es que hay personas que juegan con Dios y dicen ser cristianos y su comportamiento sigue exactamente el mismo. Rechazando a Cristo, rechazando a Dios. No puede ser. Eso no cabe en las páginas de la Biblia. Simplemente no cabe. Podríamos ponerlo de esta forma. Pablo puso su mano en el arado y no volvió a ver atrás. Pablo se negó a sí mismo, tomó su cruz y siguió a Cristo. Vamos un momento a Filipenses capítulo 3. Aquí Pablo da una descripción de lo que él era antes y de lo que él llegó a ser. Leamos a partir del versículo 4 y hasta el versículo 11. Filipenses 3, 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vemos dos caras completamente distintas. Un Pablo que era orgulloso de ser el fariseo, el recto, el irreprensible en cuanto a la ley. Él se creía justo, pero que fue quebrantado y ahora dice, todo eso lo tengo como pérdida. Para mí eso es basura. No importa lo que haya logrado en la carne. Lo único que vale es la gracia de Dios en Jesucristo. Lo único que vale es que por la gracia del Señor he puesto mi fe en Cristo. Esto es una verdadera conversión. Podría hacer una pregunta directa para usted y para mí. ¿Esa es la conversión
que hemos tenido? ¿O me estoy engañando a mí mismo? Hemos visto entonces lo que la Biblia nos relata acerca de el Saulo, al cual se le pusieron las ropas a sus pies cuando estaban apedreando a Esteban. Hoy el mensaje, hermanos, este mensaje es para dos cosas. Realmente lo intencioné para dos cosas. No solamente para que veamos la vida de Pablo, que esto nos sirve un poco de introducción para el libro de Romanos que vamos a ver a partir de la semana que viene, sino para que veamos y aprendamos a confiar en el poder transformador de Dios. ¿Quién se iba a imaginar a Pablo ser cristiano? Pero la gracia de Dios fue mayor que su duro corazón. En Mateo 19, cuando Jesús está hablando, se confronta al joven rico y el joven rico se va porque se da cuenta que él no estaba dispuesto a ser salvo. Jesús dijo: os digo, de cierto os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en los reinos de los cielos. Entonces los discípulos dijeron: entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación es posible únicamente en Dios. La otra parte que quería que viéramos, como ya lo mencioné, es llevarnos a pensar lo que significa una verdadera conversión. No es solamente un asentimiento intelectual, no es solamente un hobby que tengo los domingos, ir a la iglesia. Es un cambio de vida. Este mismo Pablo, que fue convertido al Evangelio, más adelante, en una carta que le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5 y versículo 17, con toda la autoridad, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque él fue una nueva criatura. Podemos poner a un Pablo y hacer una línea histórica y poner a un Pablo que fue antes de Cristo y después de Cristo. Se puede hacer eso en nuestra vida. Antes de Cristo y después de Cristo, caras totalmente diferentes, vidas totalmente diferentes, o la misma vida de pecado, de inmundicia, de hipocresía, con la cual nacimos, porque todos nacemos pecadores, es la vida que tengo hoy. Buenas preguntas, ¿verdad? Para hacernos y reflexionar. Con esto entonces terminamos una parte de Hechos, porque como pudieron ver, llegamos nada más hasta finalizar el capítulo 7 de Hechos. Para otra ocasión sería bueno retomar este libro de Hechos y ver la obra de Dios tan grande que hizo en la iglesia, porque a partir de aquí comienza una nueva etapa dentro de la iglesia, la etapa en la que ya la iglesia tuvo que ser esparcida, y comienzan las obras misioneras de este hombre que se convierte en el capítulo 9 de Pablo, y comienza Dios a expandir aún más su iglesia hasta llegar al mundo conocido. Entonces, espero que el Señor nos haya confrontado, nos haya animado bastante a través de ese breve recorrido por Hechos. Pongámonos en pie y vamos a orar, y después pasaremos a la cena del Señor. Bendito Padre, alabado seas. Señor, tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso. Señor, qué hermoso es ver la obra que tú hiciste en este hombre, Saulo, Pablo. Qué hermoso es ver tu gracia trabajando en la vida de una persona que ante nuestros ojos lo único que necesitaba era juicio, destrucción, porque persiguió a tu iglesia. Pero Señor, tu gracia se plació sobre él. Y de esa misma manera, Señor, podemos saber que esa misma gracia que estuvo para con él, hoy está para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esa gracia
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz, y que nosotros, por la fe puesta en Cristo, caminemos en una vida de santidad, de rectitud. Que si hay alguien en esta mañana que no ha sido objeto de tu gracia, que tú le toques y conviertas su corazón, y que podamos ver una conversión real, así como la hubo en Pablo, que podamos ver tu poder milagroso, transformando un corazón de piedra en un corazón de carne. Oh Señor, muévete entre nosotros, ayúdanos a confiar en tu poder, confiar en tu soberanía, en tu gracia. Y bendito seas por siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.